Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Como siempre recordamos al principio de las sesiones de esta serie, la realizamos sobre la base de la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y yo mismo, en mi parte precisamente. Pues bien, continuamos con los epígrafes de la tercera parte, el retorno. Esta sería la sesión número 42. Hoy vamos a ver un epígrafe llamado La generalidad en la aplicación. Y bueno, pues antes de la lectura del epígrafe y su comentario, vamos a hacer una pequeña explicación previa para que luego pues se pueda entender perfectamente. Pues bien, un estudiante del camino espiritual expreso, siempre me gusta calificar de expreso, porque los estudiantes del camino espiritual en realidad somos todos los que estamos en las experiencias vitales. Estamos en el camino espiritual, dado que, aunque no nos lo parezca, aunque nos parezca que estamos en el mundo con los propósitos del mundo, en fin, en primer lugar, sobrevivir y luego, pues, labrarse un futuro y, en fin, ser lo más feliz posible, aunque parezca que los propósitos del mundo son los propósitos primarios, la realidad es que el propósito fundamental de todas estas experiencias que estamos teniendo en este planeta o en cualquier otro, en esta dimensión o en cualquier otra, en cualquier punto del espacio-tiempo, es precisamente el espiritual, es la evolución, es el darse cuenta, es reconocer tu auténtica naturaleza, tu auténtica identidad, es conectarte de nuevo con tu ser originario, por contra de lo que pudiese parecer que, como he dicho, son los propósitos del mundo, que eso forma parte, pues, de la trama que hemos ideado, pues, precisamente para poder tener estas experiencias y poder reconocer poco a poco quiénes somos en realidad. Bueno, bien, en ese sentido todos estamos en el camino espiritual. Lo único que en el camino espiritual se puede estar de una forma consciente o inconsciente. Digo desde el punto de vista del personaje, de nosotros, tal cual estamos aquí desenvolviéndonos. Un punto de vista consciente sería el haber accedido a la información espiritual que te haya producido una profunda resonancia interna, que te haya entusiasmado y que digas, yo a partir de ahora me voy a dedicar a aprender espiritualidad, aprenderla, comprenderla y aplicarla en mi vida, dado que, pues, una primera aplicación de estos conceptos, más allá de la resonancia interna que te producen, una primera aplicación, pues ya tiene resultados, tiene beneficios, tiene logros. Y a partir de esos primeros resultados, pues el estudiante de espiritualidad expresa, es decir, de forma consciente, voy a estudiar el camino espiritual, independientemente de que siga sobreviviendo en el mundo o haciendo lo que haga, pues va generando unos frutos que generan una expectativa de poder ser más feliz, realmente feliz, para la persona que lo inicia. Por eso, bueno, pues los que no son conscientes de que sí que están en el camino espiritual, los que no son conscientes de la información espiritual, pero sí están en el camino espiritual, lo quieran o no, porque lo estamos todos, pues estas personas
pues bien, llega un momento en el que quizás en un determinado momento de esa vida o de otra vida, pues puedan hacerse conscientes de que hay una información espiritual que nos es brindada y que con ella pues puede facilitar su proceso evolutivo y en cada una de las vidas, bueno, pues motivo secundario pero no menor, pues lograr ser feliz y realizarse. Pues bien, decíamos que los estudiantes de espiritualidad expresa comienzan con la información espiritual y se dan cuenta de que dicha información les realiza una serie de propuestas. Primero les da una serie de conceptos que normalmente contradicen a los conceptos del mundo. Son ideas muchas veces opuestas a las ideas que tiene el mundo sobre muchas cosas. Pues bien, estos conceptos empieza el estudiante a darse cuenta de que son unos conceptos más elevados que los que tiene el mundo. Son muy diferentes, pero no solo son diferentes, sino que son conceptos que tienen, pues, en lo que entiende cada persona, pues una mayor carga de moral, de ética, de fomento de la paz y del amor. Pues bien, estos conceptos más elevados que los conceptos del mundo, que el estudiante de espiritualidad se empieza a dar cuenta de que son más elevados, traen unos significados que empiezan a sustituir en su mente a los significados que él le había dado al mundo. Empieza a percibir el mundo de otra manera. Y estos conceptos y estos significados, a su vez, empiezan, cuando se empiezan a aplicar a la vida diaria de esa persona, cuando esa persona decide, oye, estos conceptos me están convenciendo. Yo tenía sobre esta cuestión el concepto antiguo, ahora tengo el nuevo, pues lo voy a aplicar. No se va a quedar como una bonita idea, sino que voy a ponerlo en práctica. Y entonces, cuando lo ponen en práctica, pues obtienen un resultado. Ese resultado es lo que desde la espiritualidad se le llama la capacidad transformadora de la espiritualidad, porque obtiene esa persona invariablemente una mejor experiencia de vida y, por lo tanto, unos frutos, unos beneficios para sí mismo que empieza a apreciar desde el primer momento. Al poner en práctica, empieza a descubrir que hay valores morales y éticos por encima de los valores morales y éticos del mundo. Por eso ya no se les va a llamar valores morales y éticos, sino valores espirituales. Entonces, bueno, pues ahí se empieza a formar una espiral virtuosa, por la cual cuanto más pones en práctica la aplicación de la espiritualidad, más beneficios te reporta en cuanto a cómo te sientes, percibes el mundo con mayor consciencia, empiezas a tener una comprensión cada vez mayor de algunas cuestiones trascendentes que te dan las respuestas que ninguna otra respuesta del mundo había conseguido antes, en cuanto a que te empiezas a sentir pleno y realizado al realizar esas comprensiones y al obtener esas nuevas respuestas que el mundo te daba pero que no lograban satisfacerte. Entonces esa espiral virtuosa hace que vayas poniendo más conceptos en práctica, vayas aplicando esa información espiritual, al principio es como la teoría, a tu experiencia de vida diaria. Una primera cuestión que suele hacer todo estudiante de espiritualidad, por ejemplo, es pues que de repente empieza a sonreír a las personas que se encuentran cuando sale de su comunidad de vecinos, de su apartamento, de su vivienda.
Eso podría ser una de las primeras cuestiones, ¿no? No como una cuestión impostada, artificial, actuada o simulada, sino porque realmente empieza a sentirse de una forma que le permite irradiar hacia afuera eso que siente, porque es un cambio interno, porque es un cambio real. Pues bien, estas personas, de una forma o de otra, llevados también porque hay información muy específica en la espiritualidad que te dice, tienes que llevar a la práctica la aplicación de estos conceptos, si no se quedan a nivel de bonitas ideas y entran por un oído y salen por el otro y se pierden. La forma de obtener los beneficios a muchos niveles es llevar a la práctica esa aplicación. Pues bien, según va este estudiante de espiritualidad expresa, consciente de que está estudiando espiritualidad voluntaria y deliberadamente, poniendo en práctica cada vez más conceptos, va notando que va incrementándose su bienestar, su paz, su dicha, su gozo, se van volviendo cada vez más profundos, estables y duraderos. Pero llega un momento, es un momento bien conocido por los estudiantes de espiritualidad y, por supuesto, muy bien reflejado por los textos espirituales. Llega un momento en el que el estudiante de espiritualidad ha realizado una aplicación práctica a su experiencia de vida, a su día a día, muy intensa de los principios espirituales, de la información, pero no la ha llevado a la generalidad de su experiencia vital, no la ha generalizado, no ha generalizado la aplicación completamente. Y entonces, cuando pasa un tiempo en el que realiza una aplicación generalizada, pero no bastante generalizada, pero no totalmente generalizada, cuando realiza una aplicación intensa de los principios espirituales, pero no completa, pues se da cuenta de que se queda como en una especie de bloqueo, de que no logra avanzar más, y eso, cuando se sostiene un largo tiempo, puede dar lugar a que comience una cierta frustración, ¿de acuerdo? Digo que los textos espirituales contemplan esta circunstancia, este momento. Por ejemplo, pues un curso de milagros le llama la bifurcación del camino. Hay otros textos posteriores, pues por ejemplo, en Tobías y en Quirión, que hablan de ello como el salto del abismo, como si de repente en ese camino ascendente por la ladera de la montaña te encuentras un abismo y sabes que lo tienes que saltar. Lo que pasa es que aún no tomas la decisión. Tienes que dar un salto, además, que es un salto de fe, porque no estás viendo el otro lado de la cima del precipicio. Te dicen, puedes saltar, lo vas a conseguir, no tienes ningún problema. Si has llegado hasta aquí, andando, solo tienes que tomar carrerilla y dar el salto. Pero claro, hay una niebla y no ves el otro lado. Entonces, bueno, pues parece que te sigues aferrando a tener los pies en el suelo en el que los has tenido durante todo ese ascenso y no quieres soltar los pies de ese suelo. Al final, pues están los miedos profundos que empiezan a salir ahí. Pues bien, esta circunstancia que está contemplada por los textos de estas formas que hemos dicho, es precisamente lo que da lugar al comienzo de la última fase de la evolución espiritual. La última fase del camino espiritual es aquella en la que termina la fase de aprendizaje porque ya tienes los conceptos claros a nivel de comprensión intelectual, porque tienes una gran comprensión profunda de esos conceptos, significados
y valores, dado que los has aplicado intensamente en tu experiencia de vida, pero no tienes una comprensión profunda completa, no hay una integración completa debido a que has dejado algunas excepciones a las cuales no has llevado la información espiritual, con lo cual no hay generalidad en la aplicación. Hay algunas excepciones. Bueno, pues yo siempre que hablo de la generalidad en la aplicación, la explico en dos sentidos para que se entienda mejor. Un sentido sería que el estudiante iniciado en la espiritualidad va realizando una aplicación de los principios primero de vez en cuando, una vez al día. Luego, pues varias veces al día. Luego logra estar varios periodos del día, aunque cortos, pero todo el periodo aplicando esa información espiritual. Y llega un momento en que puede llegar a estar la gran parte del día aplicando la información espiritual, pero deja momentos en que no. Deja momentos como que para él son de liberación, de descanso. Deja momentos en que no. Pues bien, eso implica excepciones a la generalidad en la aplicación, dado que se ha encontrado en la bifurcación del camino o se ha encontrado al borde del abismo y ya tiene que decidir pasar a la fase final del aprendizaje, que es integrar la información espiritual de tal modo que vaya completamente innata, congénita o nativa en ti y ya no tengas ni siquiera que plantearte cuándo la aplicas y cuándo no, ni tengas que descansar de ella, sino que puedas estar aplicándola todos los segundos de las 24 horas del día. Entonces ya no quedarían excepciones. Otra forma en que explico este concepto, otra vertiente, es generalizando la aplicación a toda situación. Hay personas que podrían decir, bueno, sí, yo la información espiritual la aplico, por ejemplo, a casi todas mis relaciones, ya sean de pareja, familiares, laborales, de amistad, a casi todas, pero hay algunas personas que las dejo fuera. Esas personas no quiero saber nada de ellas y sigo pensando que son culpables, les condeno y si pudiese participar en una decisión sobre que tienen que ser castigados, lo haría. Bueno, esto es un ejemplo que solo se puede comprender cuando se está al borde del abismo, ¿no? En la bifurcación del camino, porque al principio el estudiante de espiritualidad no es que deje muchas excepciones a la aplicación de la información espiritual, sino que la aplica muy puntualmente, ¿no? Pues bien, llega un momento en el que esas excepciones, a toda situación y en todo momento, a toda situación de tu experiencia vital y en todo momento, esas excepciones a esa generalidad, pues impiden pasar a la fase final del aprendizaje. Impide pasar en el sentido de que esa excepción es suficiente como para contaminar la integración de la información y que no llegues a descubrir cuál es tu auténtica naturaleza. Es como si a un litro de agua le cae una gotita de cianuro, pero si solo es una gota de cianuro en un litro de agua, da igual, la ha contaminado. Es decir, pues seguramente seguirá pareciendo agua y te la podrás beber fantásticamente bien, pero no vas a lograr el objetivo de saciar la sed y seguir viviendo. Seguramente pues pasarás un mal rato en el hospital, ¿no? Pues bien, esta es un poco la explicación previa que vamos a dar a este epígrafe. Una vez que la hemos dado, pues ya sencillamente vamos a ir leyendo y comentando el texto este que se llama
la generalidad en la aplicación. Página 468 del libro regular. Y dice así: otra cuestión fundamental para el estudiante de espiritualidad que un curso de milagros advierte con frecuencia es la de la generalidad en la aplicación de la enseñanza espiritual, como señal, como muestra de que el aprendizaje es consistente y comienza a dar sus frutos. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es, ¿cuándo se ve que una persona comienza a tener frutos? ¿Cuándo esa persona empieza a tener frutos importantes, aunque se empiezan a tener desde el primer momento? Pero claro, un poco pues en proporción a la aplicación que realizas de esa información. Lo que pasa es que cuanto más aplicación realizas, los beneficios crecen más que proporcionalmente con la aplicación, ¿no? Crecen más rápidamente los beneficios. Pero claro, eso es como una curva que sube, pero luego, si no completas la generalidad de la aplicación, pues resulta que los beneficios ya no siguen creciendo, se quedan donde están, podrían crecer mucho más, pero hay un punto en el cual ya no crecen más porque hay excepciones que lo impiden. Por eso digo que la generalidad en la aplicación es señal o es muestra de que el aprendizaje es consistente. ¿Qué es algo consistente? Pues que no tiene fallas, que no tiene aspectos, por pequeños que sean, que hacen tan débil el modelo que puedan revertirlo. Esto tiene una consecuencia que no hemos comentado antes en esa explicación inicial, y es que hasta que no se da el paso final de generalizar la aplicación, y ese paso ya veremos que no siempre es una decisión consciente, sino que puede ser un resultado natural de una serie de decisiones previas. Cuando no se ha dado el paso de generalizar la aplicación, todavía se es susceptible de involución, es decir, todavía se puede retroceder o regresar en vez de progresar. El ejemplo de subir la montaña hasta que te encuentras con el precipicio es bueno, porque si dejas de dar impulso a la subida, pues puedes volver a caer rodando. Sería como, en fin, el mito de Sísifo. Bien, pero si llegas al final y saltas el abismo, ya te encuentras con una altiplanicie, ¿no? Ese sería un poco el ejemplo que pongo ahora mismo, que viene al caso para decir, bueno, ya no hay capacidad de involución una vez que das el salto. Una vez que das el salto y pasas a la fase final de aprendizaje porque has generalizado la aplicación, que ya digo que no siempre es una decisión consciente, sino la suma de unas decisiones previas, ya estás actuando a tu ser real, estás actuando al espíritu, eres como un Cristo andante, como un humano divino, y ahí ya no hay vuelta atrás. Pero claro, hasta que eso no ocurre, el aprendizaje no es consistente, porque tiene todavía fallas que pueden hacer revertir esa situación. Sigue diciendo el texto, o lo que sería lo mismo, que un buen síntoma de que el camino del estudio es consistente es que se van reduciendo las excepciones a la regla general. Es decir, si la información espiritual establece reglas, los principios y las leyes espirituales son generales. Luego hay que ver la aplicación a cada caso concreto, la circunstancia de la persona, que tiene muchísimas variaciones. Variaciones, pues, de entorno sociocultural y económico de nacimiento, de tipo de personalidad, pues de determinadas circunstancias que ha planificado en vidas previas, pues para tener una serie de retos de aprendizaje, en fin. Pero hay unos principios o leyes espirituales que son de aplicación general a toda persona y en todo momento, y eso no tiene excepciones, ¿no? Entonces, pues precisamente el síntoma de que el camino espiritual es consistente es que se van reduciendo las excepciones en la aplicación práctica de la espiritualidad a tu vida, se van reduciendo las excepciones, vas generalizando esa aplicación. Párrafo aparte.
Un ejemplo que algunos facilitadores espirituales utilizamos frecuentemente para ilustrar la idea de la generalidad en la aplicación es el de que el agua solamente hierve a 100 grados de temperatura, no a 90, ni a 95, ni a 98. Esto es buen ejemplo porque tú empiezas a calentar el agua y el agua la calientas, a ver si hierve, pero si no pasas de 90 grados, pues sigues calentando el agua, sigue estando a 90 grados, muy calentita, pero no hierve, solo hierve a 100. Es decir, en este caso 100 sería tener una aplicación generalizada de la información espiritual a todos los aspectos de tu vida y en todo momento. Es decir, actuar como un ser espiritual de plena conciencia en la tierra. Lo que hemos dicho antes, hay expresiones muy bonitas, el Cristo andante, el humano divino. Otra prueba de que la evolución, sigue diciendo el texto, se produce de forma consistente es precisamente dicha ausencia de excepciones. Y es este precisamente uno de los problemas más frecuentes con el que te encontrarás como estudiante de espiritualidad. Efectivamente, bueno, se podría decir, no es que la aplicación práctica de la espiritualidad sea en realidad difícil, sino que se percibe como muy difícil dado el estado mental del que partimos los que iniciamos el camino espiritual expreso. Entonces, bueno, pues para el personaje hay una gran dificultad. Desde el punto de vista del espíritu, es muy natural que actúes de forma espiritual porque eso es lo que eres realmente. Hay que ver desde qué punto de vista se comprende esto de la dificultad. La integración del sistema de pensamiento que supone la espiritualidad, el reconocimiento de tu auténtica naturaleza divina, amorosa e inocente, la integración de ese sistema de pensamiento implicará una experiencia de aplicación generalizada de estos principios. Es decir, no, yo tengo integrada la espiritualidad. Lo puedes pensar, lo puedes decir de palabra, pero luego están los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Se refleja en el efecto de tu vida que hay una causa bien instaurada en tu mente o no? Esto es algo que inmediatamente tu nivel de mentalidad o tu nivel de conciencia se va a reflejar en tu experiencia vital. Entonces, no te puedes engañar. En primer lugar, ni siquiera te podrías engañar a ti mismo porque no lograrías conseguir una paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Serían paz, dicha y gozo puntuales, pero seguirías teniendo momentos de depresión, de tristeza, de ansiedad. Eso sería una prueba. No está integrado. Está muy bien. Estoy en el camino de ascensión hasta el punto del salto del abismo o de la bifurcación del camino, pero a pesar de que ya estoy obteniendo muchos beneficios, llega un momento en que los beneficios ya se van a parar si no doy ese salto a la generalidad en la aplicación. Imagina que una persona se declara pacífica, pero que de vez en cuando sigue teniendo reacciones violentas, que pretende justificar con el carácter extremo de una situación en la que se ve envuelto. No, yo habitualmente soy muy pacífico, pero es que fíjate, han venido a robarme. Entonces, bueno, pues se me ha ido un poco la mano y le he matado al ladrón, ¿no? En fin, eso invalidaría completamente el que seas una persona pacífica, no solamente a nivel espiritual, sino incluso a nivel mundano, ¿no? Esta persona siempre ha sido pacífica, pero de repente, pues a este señor se lo ha cargado. Pues ya está, pues se tiene que ir a la cárcel. No, como ha sido muy pacífica siempre, pues le vamos a dejar libre. Pues no, se va a la cárcel igual que cualquier otro que lo esté haciendo constantemente, eso de asesinar. Entonces,
Hay una cosa importante que conviene mencionar. Yo creo que a estas alturas de sesiones explicativas para una persona que inicia en la espiritualidad teórica es una explicación que sobraría, pero por supuesto que el hecho de que haya que generalizar la aplicación de la información espiritual a tu vida diaria no se debe a que vayas a recibir un castigo desde algún ser elevado que diga no has cumplido con los preceptos espirituales y por lo tanto ahí te quedas. No. Es que no vas a descubrir tu auténtica naturaleza, tu esencia, no la vas a lograr descubrir si dejas excepciones. Y este ejemplo en ese sentido es muy bueno, el de la persona que siempre es pacífica, pero un buen día asesina a otra, en una situación extrema, sí, bueno, en fin, me iban a robar y me iban a hacer cualquier cosa y, en fin, pues he considerado que la mejor forma era matarle yo a él para que no me robase, ¿no? Bueno, pues bien, ¿esta persona es pacífica? Bueno, pues habría gente que tendría serias dudas, ¿no? Bueno, pues él mismo internamente, pues no podría disfrutar de los beneficios de lo que es sentir la paz profunda, estable y duradera, dado que uno mismo internamente, por supuesto, aunque sea subconscientemente, es el juez más severo de sí mismo. Entonces diría, bueno, sí, en fin, yo puedo estar contando a los demás que soy muy pacífico, pero es que no me lo creo ni yo. Bueno, pues esta es la razón por la cual no es que vayas a tener una represalia externa procedente de vete tú a saber quién, del mismo Dios o de seres elevados que digan, pues como has incumplido una excepción, pues no. Es una cuestión puramente personal. Es que no descubres quién eres. Es que no puedes llegar a descubrir quién eres, porque igual que en el ejemplo del agua, el agua hierve a 100 grados, no hierve a 90. No, pero es que he llegado hasta 90 y llevo calentando el agua a 90 grados varios años ya, pero no sabes lo que es el agua en estado gaseoso. No sabes qué es que el agua hierva. Pues bien, no has logrado llegar a comprender completamente tu esencia. Sí, hay excepciones en la aplicación práctica diaria de la aplicación espiritual. Has estado muy cerca, has evolucionado mucho, pero te has quedado a la orilla, como dice el dicho, te has ahogado en la orilla. No has llegado a la playa después de ese naufragio que ibas haciendo tanto esfuerzo para llegar a la isla. Bueno, no has llegado, te has ahogado antes. No, pero claro, yo he hecho mucho esfuerzo, pero había una corriente que me llevaba para atrás. Bueno, sí, bien, perfecto. Te ha parecido muy difícil tomar esa decisión, pero no es un castigo, es sencillamente que no has podido llegar a establecer las condiciones mínimas para reconocer tu esencia. Y en ese sentido, ya veremos en el siguiente epígrafe que no es una cuestión de, pues me voy a sacrificar para, aunque no me apetezca, me voy a sacrificar para hacerlo. No es una cuestión de sacrificio, es una cuestión de un conjunto de decisiones previas que se deben tomar de forma consistente. Por ejemplo, pues no incurriendo en lo que comentamos en el epígrafe anterior, no incurriendo en pensar que estás más avanzado de lo que estás, no incurriendo en la no dualitis. Bien, sigue diciendo el texto. O imagina que una persona muestra, estábamos con varios ejemplos, o imagina que una persona muestra el máximo respeto a la gran mayoría de sus semejantes, pero deja fuera de la ecuación a algunos de ellos. No, a mí todo el mundo en general me cae muy bien, pero mira, los de tal ideología o los de tal raza o los de tal condición sexual o los que son denodadamente criminales o los que sean, pues esos, me parece que esos se quedan fuera. Esos se quedan fuera de la ecuación y yo ahí no tengo respeto ni dignidad para con ellos porque, ¿por qué?
porque no estás terminando de tener una visión trascendente y de aplicar la información espiritual en el sentido de que aquí todos son conciencias experimentando. Lo que luego hagan los personajes es una cuestión que son simplemente recursos de aprendizaje, lo que haga cada personaje, porque la planificación es previa, es conjunta, y esas conciencias, todas las que actúan de una forma o de otra, solo tienen un origen, que es el espíritu. No hay un Dios y un demonio que rivaliza con él, y Dios manda a los personajes buenos y el demonio manda a los malos. No, 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 no. El origen es el espíritu, y se ha querido vivir todas estas experiencias, y se ha querido pasar por todas ellas. Y precisamente lo bonito de esto es darse cuenta de que esto es así y empezar a abandonar la mentalidad de los opuestos, del bien y el mal, y el bien que lucha contra el mal, y que el mal en sí existe, y que, en fin, pero si es que es hasta pueril. Si el mal existiese realmente, porque a nivel del drama que estamos viviendo, nosotros como personajes en este escenario de este drama, podemos percibirlo como una cuestión real, el mal, pero en cuanto empiezas a tener cierta información espiritual y aplicarla y a tener algunas comprensiones, te das cuenta y piensas, vamos a ver, si el mal existiese, tendría que haber un ser del mismo nivel que Dios que rivalizase con él. Y eso es pueril, ese pensamiento. Entonces, a partir de, claro, es que solo puede haber un Dios y origen de todas las cosas. Entonces, a partir de ahí se entiende mejor, claro, esto es una actuación, esto es la recreación de un entorno y un contexto dramatizado, pues para poder tener experiencias de personaje que se olvida de realmente quién es y que tiene que descubrir quién es a base de precisamente tener estos contrastes. Entonces, pues bien, las excepciones a la generalidad en la aplicación te implican sentir profundamente que el mal es una ficción. Te impiden sentir profundamente que el mal es una ficción. Por lo tanto, te impiden desterrar en tu mente, en tu mentalidad, la creencia en el mal. Por lo tanto, te impiden salir de los opuestos, por lo tanto, te impiden trascender la dualidad, que es precisamente la finalidad, dicho en este particular sentido, de la evolución espiritual. La excepción te va a impedir, vas a llegar casi a estar sintiéndolo eso, pero no lo vas a sentir profundamente, no se va a integrar en ti como algo natural. Cuando se integre en ti como algo natural, actuarás como un Cristo, serás un humano divino, realizarás el ser en cualquier experiencia. Ahí tenemos un ejemplo, el de Jesús de Nazaret. Sigue diciendo, la variabilidad, que haya excepciones, es muestra de que la identificación con el rol egoico perdura, permanece, todavía sigue cierta identificación con el rol egoico, porque el espíritu no tendría excepciones. ¿Dios tendría excepciones? No. Y tú eres Dios, lo eres, pero todavía no te lo crees, por eso tienes esas excepciones. No has llegado a profundizar, no has llegado a tomar una serie de decisiones previas que libremente podías haber tomado. No la decisión final en el ejemplo de saltar el abismo, sino que con una serie de decisiones previas, en ese mismo ejemplo, llegarías de carrerilla y saltarías sobre la marcha. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro, porque esto se presentará en el camino espiritual de todo estudiante, sin duda alguna. ¿Acaso en algún momento podría un pez vivir por algunas horas fuera del agua? ¿Podría el Padre Universal, siendo en sí mismo el amor perfecto, actuar siquiera fuese una sola vez de forma diferente a lo que es su esencia constitutiva y atacar a alguno de sus hijos? Párrafo aparte. El proceso de expiación-comprensión,
el proceso de comprensión de la información espiritual, determinará que tarde o temprano te darás cuenta de que solamente serás completamente feliz. Paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, lo define muy bien. Cuando hayas asumido la verdad de la causa, la verdad, mira, es que si yo soy así no puedo tener excepciones. Y si sigo teniendo excepciones es que todavía queda un trabajo que realizar. Y entonces me tengo que enfocar en ello. No me queda otro remedio. Igual que decidiste empezar en el camino espiritual expreso y te enfocaste a ello, pues exige enfoque en todos los puntos del camino. Máxime cuando tienes que saltar un abismo o decidir entre qué camino tomar, porque sigues viendo que hay dos. Las decisiones previas harían que solo vieses un camino, no vieses una bifurcación, pero sigues viendo la bifurcación. O te paras en el abismo con miedo a saltar, no vas naturalmente con carrerilla y saltas como si nada. La verdad en tu sistema de pensamiento traerá de forma automática la asunción plena, generalizada y total de sus consecuencias inefables de bondad y belleza en tu experiencia de vida. Oye, mira, que no paso de un determinado punto, no logro tener excepciones a la aplicación de la espiritualidad en la vida diaria. Hay cosas a las que no puedo aplicarme porque no puedo todavía. Bien, pues eso muestra que todavía hay alguna parte de tu mente que conserva la ilusión, que conserva el error. Entonces, no pasa nada. Sencillamente, eso te muestra que debes profundizar. Es que me parece muy difícil. Bueno, pues, en fin, primero, relájate. Segundo, has pensado en solicitar ayuda. Es decir, oye, mira, a alguien que esté, pues, me ocurre esto, ¿qué me recomiendas? En fin, enfocarte. Cuando uno se enfoca, pues al final acaba consiguiéndolo. El tema es, no, es que me da pereza, es que hay definitivamente cosas del mundo a las cuales yo valoro y no quiero abandonar, porque no quiero abandonarlas. Bueno, pues estas son decisiones que siempre tienen su reflejo. Bueno, pues te has quedado en el punto de los 90 grados, no has llegado a los 100, con lo cual los beneficios para ti han parado. No, pero yo sigo aplicándola a mi vida diaria. Ya, pero ya has obtenido todos los beneficios correspondientes a la aplicación del 90% de la información espiritual a tu vida diaria. No vas a conseguir los beneficios del otro 10 restante, que son mucho mayores que un 10%. Mucho mayores. Pero tienes que enfocarte en esa fase final. Mientras no te enfoques en esa fase final, sencillamente estarás en proceso de comprensión, pero no en el camino del despertar. Así, es decir, estarás en la fase de aprendizaje, no en la fase final del aprendizaje, que supone tomar carrerilla y saltar para ya empezar a actuar la espiritualidad completamente integrada. Así, la verdad de la comprensión de la información espiritual de forma profunda e integrada, esa verdad resultante en ti de tener una generalidad en la aplicación, aplicar de forma general a todas las circunstancias de tu vida y en todo momento. Esa verdad que surge en ti, derivada de esa generalidad en la aplicación, sería causa suficiente para no tener excepciones. Efecto inmediato y necesario de la premisa inicial. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en el que, debido al enfoque continuo, ya dices, no, yo estoy en paz constantemente, es decir, ya no hay nada que me perturbe. Son acontecimientos que efectivamente pues reconozco que desde el punto de vista del mundo no son desagradables, pero internamente, en fin, no me quita la paz. Bueno, eso ya es un síntoma extraordinario, ¿no? De
de que se está produciendo una integración, con lo cual las señales son muchas, ¿no? Una sola excepción a la regla sencillamente sería una vulneración completa de sus condiciones esenciales. Y en este punto voy a hacer un matiz importante. La mayoría de las personas que oyen lo que hemos dicho hoy en esta explicación podrían decir, ¡puf! Qué desagradable, ¿no? Qué desagradable que de repente, pues si te saltas una excepción, pues ya no lo has logrado. Entonces, esto pues parece un poco sectario y parece que no, o cumples todo lo que te digo o no te salvas y no sé qué. No, no. No se puede interpretar así. Si se interpreta así, es una señal, pues, de que no se está comprendiendo bien esto. Esto sencillamente es una descripción. Es una descripción de lo que ocurre y se entiende perfectamente con el ejemplo, el que más el del pez. ¿Puede un pez acaso vivir unas horas fuera del agua? No. ¿Por qué? Porque su naturaleza es acuática. Tu naturaleza real es, lo hemos dicho antes, divina, amorosa e inocente. No la puedes reconocer si en tu experiencia vital se ponen de manifiesto comportamientos o emociones que reflejan que queda todavía error en tu mentalidad. Simplemente lo describe. No eres peor, no eres más tonto que los demás o más malo. No, cada uno tiene su proceso. Nadie es peor o mejor. Cada uno tiene su propio programa planificado de retos en su vida. No puedes compararte con nadie. No, yo nunca lo voy a conseguir. Fíjate, todos están ahí súper avanzados y súper felices y yo siempre caigo en los mismos errores. No, hay que olvidarse completamente de juzgarse a uno mismo debido a las incidencias del camino espiritual expreso. Hay que olvidar de juzgarse, porque no hay dos caminos iguales, no hay dos circunstancias iguales. El proceso de evolución es absolutamente personal e intransferible. Es algo completamente íntimo de uno mismo y no se puede ni se debe comparar. Entonces, considerar esto que hemos leído como amenazante, desagradable, exigente, juzgador. Claro, nosotros tendemos a juzgar porque hay un dicho que dice, el ladrón cree que todos son de su condición, el ladrón cree que todos roban. Entonces, estamos muy acostumbrados a juzgar, pues vamos a considerar esto de la generalidad en la aplicación como un juicio. Tú, que todavía tienes excepciones, no vas a llegar a ningún lado. No, no. Rotundamente no. Si esto se ha interpretado así, eso es lo primero que hay que revisar. No. Es decir, en el camino espiritual o se tiene una gran dosis de comprensión y compasión con uno mismo, no llegando a caer en el extremo pendular de la autocomplacencia, sino tener un esfuerzo constante derivado de la motivación de estar mejor y ser muy consciente de que no hay comparables en la evolución espiritual. No, mira, es que empezamos a la vez con los textos y mira, él se le ve mucho más feliz y yo sigo con mis problemas, con mi familia y mi pareja y mis adicciones y no logro. No, ese planteamiento es absoluta y completamente erróneo.
No se puede interpretar así. Aquí simplemente, hoy estamos haciendo una descripción y el mejor ejemplo es el del pez. ¿El pez puede salir unas horas fuera del agua? No, no puede. ¿Por qué es así? Porque es su naturaleza. ¿Tú puedes reconocer tu naturaleza si estás unas horas fuera del agua? ¿Reconocerla completamente? No, no es que seas peor. Es que estás en un proceso íntimo, personal e individual y llegará cuando llegue. Y el primer damnificado de que no llegue eres tú, porque podrías gozar de más paz, dicha y gozo y no lo estás gozando. Olvídate de los demás. Es un tema de ti contigo mismo y de lo que en cada momento tu mentalidad puede asumir. Y quizás tu mentalidad requiera un proceso mucho más largo. Y no se es mejor o peor por realizar lo que requiere un proceso más largo, dadas tus condiciones previas de comienzo de ese proceso. No eres peor que otro. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Si del estudio de la espiritualidad se deriva culpa, no se va por el camino fácil, sino por el difícil. Y no hay necesidad ninguna, dado que Dios, dado que el espíritu no requiere sacrificio, sino que permite un mayor o menor esfuerzo a cada persona, no comparativamente con los demás, sino cada uno le permite un mayor o menor esfuerzo y atención y amoldar su progreso a sus propias decisiones y plan. Nada más. Matiz muy importante. Párrafo aparte. La cuestión de la generalidad es la que, con diferencia, te provocará más controversia interna como estudiante espiritual. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Llegar al abismo, saber que tienes que saltar y no ver dónde está el otro lado, en fin, es controvertido. Sí, sí, sí. Quizás es que no has llegado con la dosis de certeza necesaria como para simplemente llegar y saltar y decir, aplico a todo. No, es que no veo motivo para excepcionar. Y entonces, de forma natural, lo haces. Bueno, que no, bueno, pues simplemente tienes que meditar sobre ello y decir, bueno, ¿qué cosas hay que trabajar para poder llegar? Te alejas del precipicio porque te da miedo asomarte. ¿Qué cosas hay que trabajar para poder llegar y saltar y simplemente decir, mira, salto, tengo plena fe y confianza en que lo que me han dicho es real y va a haber otro lado donde voy a caer tranquilamente? La cuestión de la generalidad, repetimos, es la que con diferencia te provocará más controversia interna como estudiante espiritual, pero es la prueba simple y clara de que mientras subsistan las excepciones, en la aplicación de la enseñanza espiritual a tu vida diaria, mientras subsistan las excepciones, estarás en situación de riesgo de pensar que tienes integrada la no dualidad. Y pensar que uno tiene integrada la no dualidad, no teniéndola, es incurrir en la no dualitis, lo que comentábamos en el epígrafe que vimos en la sesión anterior. Y deberás volver a replantearte la cuestión. Es decir, retroceder unos metros desde el borde del abismo y decir, bueno, ¿por qué he llegado y he tenido tanto miedo y no lo he decidido hacer? Entonces, y bueno, pues a ver qué está fallando para que yo haya llegado con ese miedo. Simplemente, tranquilamente, uno mismo no tiene tampoco que compararse absolutamente con nadie, no tiene sentido. Y replantearse la cuestión como una cuestión tendencial, más que como una realidad adquirida para ti. Bueno, pues no estaré en condiciones de saltar, pues no pasa nada, pues en fin, pues sigo en el camino de aprendizaje. Quizás es que me he pensado que estaba ya en condiciones de saltar y no lo estaba. Y he incurrido un poquito en no dualitis. Bueno, pero no pasa nada, pues ya está, pues mira, pues me he dado cuenta de que no estoy en condiciones todavía de dar ese salto definitivo.
ese salto definitivo de no ceder a ninguna excepción en la aplicación de la información espiritual. Al principio puede parecer una decisión, pero realmente no es una decisión, es la resultante de un conjunto de decisiones previas que han configurado en ti un nivel de mentalidad en el cual ya va a ser natural que des ese salto, que no hagas excepciones a la generalidad. Esto es muy importante también. Es frecuente recurrir a otro ejemplo para explicar, sigue diciendo párrafo aparte, la generalidad o no excepcionalidad, que es la verdadera interpretación de los mandamientos. La verdadera interpretación de los mandamientos. Este es otro ejemplo que es bastante utilizado por los facilitadores espirituales. Los mandamientos de la religión cristiana, los 10 mandamientos, deberían interpretarse desde la visión no dualista, desde la visión espiritual. No en el sentido de que tengas la obligación pura y simple de tener un determinado comportamiento separado de la causa, que es como se ha interpretado siempre. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Sí, 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 sí. Pues yo soy cristiano por la gracia de Dios y lo hago. No te lo crees ni tú. Estás simulando un comportamiento, pero sin que realmente esté integrado y salga de forma natural. Pues de poco sirve si aplicas los mandamientos por deferencia con la referencia externa, es decir, por cumplir con las normas familiares o sociales o de tu comunidad religiosa o de tu entorno cultural. De poco sirve si lo haces con esa motivación, con ese motivo ulterior, diría Ramta. Aun no correspondiendo dicho comportamiento con una fuerte convicción conceptual, con una alineación con tu referencia interna. ¿Tú eres cristiano? Sí. Soy cristiana por la gracia de Dios. Y voy a misa y cumplo con todo, con todo, con todo. Y esos infieles no se van a salvar. Bueno. ¿Y los mandamientos? Ay, sí, 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 yo los cumplo todos. Yo no mato, no codicio los bienes ajenos, yo, en fin, no me voy con la mujer de otro y no miento y piensas para adentro, bueno, alguna vez sí, pero es que claro, los negocios son los negocios y eso es otra cosa, ¿eh? Y lo de amar a Dios sobre todas las cosas, pues sí, los domingos allí le amo. Y al prójimo como a mí mismo, allí los domingos, pues todos los domingos digo sí, sí, sí. Así, la interpretación tendencial es que deberás amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero la interpretación final profunda, no dual, sería que una vez que hayas comprendido profundamente las realidades espirituales, el conjunto de decisiones previas, de seguro que actuarás de forma natural, infaliblemente y en todo momento y lugar, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este es un ejemplo muy puesto también por las personas que realizan divulgación espiritual para acreditar esa diferencia de situación entre pretender convencerse a uno mismo de que está en condiciones de dar el salto del abismo, situación A, o realmente llegar con ligereza y dar el salto sin casi plantearte nada más. Anda, un abismo. Me dicen que se puede saltar. Pues voy y salto. Ya está. De forma natural. La interpretación de los mandamientos en este sentido es bastante pedagógica y descriptiva. A como una imposición, B como el resultado natural de un proceso de integración previo. Los efectos de la integración de la espiritualidad viviente en ti se producirán de forma completamente natural. Ese es el camino que, como conjunto de una serie de decisiones previas consistentes,
y consolidadas. Cuando llegas al abismo, con total confianza y de forma natural, lo saltas de corrido. Los efectos de la integración espiritual, repetimos, viviente en ti, se producirán de forma completamente natural, si está viviente en ti. Si no está viviente en ti la espiritualidad, no, que esté viviente en ti es integrada, consolidada, consistente, congruente, en perfecta correspondencia con tu nueva mentalidad, con tu percepción corregida. Si no, pues has creído que estabas ya capacitado para llegar al borde del abismo, pues tienes que retroceder y revisar qué ocurre, por qué tengo miedo, por qué no tengo confianza de saltar, por qué no tengo confianza de hacer una aplicación generalizada en la información espiritual, por qué valoro todavía algunas cosas que me hacen mantener excepciones. Un curso de milagros dice expresamente que es un curso sobre causas, no sobre efectos. Es un curso que pretende que comprendas las realidades espirituales divinas, pues entonces actuarás en consecuencia. No pretende divulgar una norma de conducta absolutamente desligada de sus razones verdaderas. La enseñanza conductual ha sido desafortunadamente elevada a la categoría de norma formal por las religiones y por el mundo en general, lo que ha causado una cristalización de las verdades espirituales que pretendían divulgar y una esclavización fútil y estéril a las tradiciones y fórmulas litúrgicas. Bueno, yo he realizado aquí una mención a un curso de milagros en este libro, porque este libro, en el momento en el que se escribió, bueno, yo consideré que el compendio de conceptos e información espiritual de un curso de milagros era bastante adecuado para poder deducir de él, poder sacar de él una iniciación a la espiritualidad teórica, ¿no? Pues bien, esto que he referido en un curso de milagros se puede referir de cualquier otro texto revelado posterior a la segunda mitad del siglo XX. El libro de Urantia es el primero. El libro de Urantia hay que armonizarlo, no es tan directamente no dual como los otros textos, hay que armonizarlo un poco, pero ya a partir de Set, un curso de milagros, Ramta, un curso de amor, Tobías, Quirión y muchos otros, por supuesto que cualquiera de ellos sirve de ejemplo y se pueden de cualquiera de ellos pues deducir, como se pretendía hacer aquí, pues un pequeño manual, una compilación de principios básicos de espiritualidad teórica. Pues bien, aquí acaba este epígrafe, la generalidad en la aplicación. Para el siguiente dejamos otro interesantísimo. Todos estos son interesantes porque son temas centrales, nucleares, básicos e imprescindibles de la espiritualidad. Entonces, son todos interesantes. En la siguiente sesión, la ausencia de sacrificio. Sin más, prospector.